a un hombre cuya relevancia en México ha estado presente en distintas arenas, en la academia, en la defensa de los derechos humanos en México y en el extranjero, pero ahora de forma muy señalada como aspirante a la construcción de una candidatura independiente hacia la presidencia de la República en el 2018. Carlos Álvarez de Casa, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias. María Scherer, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Emilio, ya le estás cambiando. ¿Qué dije, Carlos, ese es mi primo. ¿Por qué? Ah, es tu pariente. Sí, ¿verdad? está en la Cancillería, pero no me ofende, o sea, no. Por eso no dije nada, ni modo que mi primo vaya a reclamar. No, Emilio, qué barbaridad, hombre. Uno no niega la familia. No, es así, es así. Lo vamos a dejar así solamente por el... Exactamente. Por alusiones familiares. Bienvenido, muchas gracias, de verdad, Emilio. Solamente para que la gente lo tenga claro, al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces, de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo? Estuve 8 años. 8 años. Del Y luego en la 2009, y luego en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Del 12 al 16, 4 años. O sea, apenas un año de regreso en México. Sí, un poco menos, regresé en agosto. Ahora dime, en esa materia y en ese terreno que es el tuyo y de tu especialidad, ¿cómo encuentras a México a tu regreso? Mira, es una paradoja, es un contrasentido. Avanzamos mucho en la construcción de un marco normativo para poner a México al día. No es que en esta materia México sea avanzada. En el 2011 hicimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, de los últimos países de la región que lo hizo, pero finalmente se avanzó. Hemos firmado prácticamente todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos, ya también incorporados a la Constitución. El Poder Judicial ha hecho incluso una nueva etapa judicial para hacer lo que llaman control de convencionalidad. En fin, hay muchas normas, pero la distancia... respetarlas. La distancia es cómo se cumplen, la distancia es lo que está sucediendo en materia de violaciones graves, que hace que México sea uno de los países más denunciados a nivel internacional. Para darte un ejemplo, el año pasado, de 35 países que están en la OEA, México representa el 40% de las denuncias y los otros 34, 60%. Y temas graves como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o casos de tortura. Y no solo en el sistema regional, que es la OEA, sino también, por ejemplo, ya están empezando a llegar casos a la Corte Penal Internacional. Recientemente escuchamos casos como los de Coahuila o algunos otros temas que están ya en la agenda. Y sí hay un fenómeno muy severo que no es específico del ámbito de derechos humanos, pero aquí se expresa con más plenitud, que es el tema de la impunidad. Fenómenos como los ataques a periodistas, fenómenos como las agresiones a los defensores de derechos humanos, que en últimos tiempos toma otra dimensión con este asunto del espionaje. Es decir, inclusive se pone ya información de que integrantes del grupo de expertos que están o que investigaron el caso Ayotzinapa también fueron espiados, lo cual sería gravísimo. Es la primera vez que un mecanismo internacional es espiado por el gobierno que le pide que venga a asistirle. Ese fenómeno está generando entonces un buen reflejo de una crisis de derechos humanos muy profunda que tristemente no ha tocado fondo. O sea, hemos sido muy buenos en construir un marco institucional y jurídico muy sólido, en sintonía con acuerdos y con lo que pasa en otras partes del mundo, pero hemos sido muy malos y muy deficientes en que esto sea una realidad cotidiana en nuestro país. Es así. Y en el cuello del aparato de justicia, el cuello botella, que lamentablemente se refleja en muchos ámbitos de nuestra vida, pero en este caso, dado la temática, tiene un particular, pues, mayor gravedad, porque algunos casos son, por ejemplo, fenómenos como desapariciones. ¿Por qué tiene una mayor gravedad? Porque no se aplica el fenómeno de la no repetición, al contrario, se aplica el fenómeno de la repetición simultánea, para dar un volumen de lo que quiero decir. El número de desaparecidos en México ya llega o supera el número de desaparecidos cuando la dictadura en Argentina. O sea, ese es el tamaño, ese es el volumen, Leonardo. Y por eso se hace tan grave. O el fenómeno de la investigación judicial con la práctica de la tortura. No es un fenómeno nuevo, pero prácticamente no hay sentencias en materia de tortura en este país. ¿Estoy equivocado o tengo una impresión de que tuvimos como un avance entre el 2000 y el 2010? Es decir,
desapareció la tortura como sistema de interrogación, en fin, hubo una serie de cosas y luego sufrimos un retroceso. Esto tiene que ver con el crecimiento del crimen, tiene que ver con la omisión por parte de las autoridades. ¿Dónde están los hilos? Con la guerra contra las drogas. Exacto. De ahí viene esencialmente la explosión. En la última etapa de Ernesto Zedillo se empieza a dar una aproximación importante al tema de la cooperación internacional. Por ejemplo, es en la última etapa de ese sexenio que se reconoce a la Corte Interamericana. Entra Fox y Fox decide hacer como sello de gobierno al inicio la cooperación internacional. Y México en los foros internacionales da un vuelco. Trabaja con la alta comisionada Mary Robinson, hace una invitación abierta a todo tipo de relatores y se empieza así a generar planes de derechos humanos, se empieza a trabajar la autonomía de la CNDH y los órganos estatales y sí se da ese avance no solo en leyes sino en política pública. El gran quiebre es cuando Felipe Calderón decide hacer una guerra contra el narcotráfico y desata entonces una espiral de violencia donde la intervención de las Fuerzas Armadas va generando, pues a la par de lo que es el delito, eso es innegable, un fenómeno de irrupción donde está dándose espirales de violencia y prácticas del Estado fuera de la ley. Todavía por un cierto tiempo se caracterizaba a derechos humanos como amigo de los delincuentes. Tanto la comisión a nivel federal como las comisiones locales, como los organismos de la sociedad civil. Aquella frase inolvidable de Arturo Montiel de los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas. En fin, se hablaba, se caracterizaba esto. ¿Ha cambiado, Emilio? Tú que has visto tantos años, ¿hemos cambiado nuestra percepción de lo que realmente son derechos humanos o sigue estando la prevalencia de esta imagen de que derechos humanos implica defender a los rateros? Es una percepción que tiene doble banda. Cuando hablas de tus derechos, cuando hablas de la construcción de la democracia, la gente reconoce la importancia y la significación de los derechos. Cuando hablas de terceros, cuando hablas del fenómeno de la inseguridad, entonces cambia el parámetro de medición. La narrativa de derechos humanos defiende delincuentes es una narrativa que empieza a mediados de los 90, esencialmente con la explosión de Chiapas, esencialmente promovidas como gente como Chaufet o los aparatos de la policía. A los mediados del año de la década de los 10, con toda la crisis de inseguridad que empieza a ascender, se da esta narrativa de derechos humanos defiende delincuentes, esencialmente como respuesta al fracaso del aparato y modelo de justicia y a la impunidad estructural que estamos viviendo. Hoy por hoy hay un fuerte debate incluso en el tema de la desesperación, porque el fenómeno de la inseguridad nos lleva a que se implementen modelos que 10 años después no solo no tienen más seguridad para los habitantes de este país, sino tampoco más derechos. Y entonces es un dilema eventualmente pues muy fregado, para decirlo en palabras amables, porque hemos gastado enormes cantidades de dinero en instituciones públicas, hemos tratado de construir modelos de seguridad y hay una parte importante del país secuestrada por la delincuencia, hay policías y servicios públicos de seguridad que trabajan para ellos y tenemos autoridades que en esta cosa de populismo punitivo han intentado poner penas más severas para tratar de controlar el fenómeno de la delincuencia, que lo único que ha resultado es una espiral donde ni derechos ni seguridad. Y esta narrativa, esta tensión entre contenido importante de la democracia, nuestros derechos como avance, como lógica civilizatoria, como indicador de los gobiernos, versus el miedo que tenemos de salir a la calle. Es una tensión todavía en el debate público muy presente. Emilio, pero no estamos, también es, por supuesto, con respecto al tema de la seguridad, pero no estamos también atorados con el respeto a los derechos humanos en términos de respetar los derechos del diferente. Absolutamente. O sea, el fenómeno de la otredad de México sigue teniendo un obstáculo como contenido del término de relación. Por ejemplo, el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Eso tiene una raíz en una cultura machista que no reconoce a hombres y mujeres en un término y condición de igualdad. Nuestro país tiene una práctica muy elaborada de insultos refiriendo a una persona a otro grupo de población. Si un hombre quiere insultar a una mujer, a un hombre, perdón, le dice, no seas vieja. El último vieja, mariquita sin calzones, no seas indio, ya chochaste. O sea, insultamos adscribiendo a la persona referida a otro grupo, como si eso fuera un insulto. Y en ocasiones el referido dice, ¿qué te pasa? Yo no soy indio, vieja tú. O sea, nos parece un insulto
decirle a una persona que pertenece a otro grupo de población. Exacto. Eso es un reflejo de un problema de clasismo, de racismo o de no reconocer en las otras y los otros la dignidad que yo tengo como persona. Y lamentablemente así educamos. Los niños de primaria ya tienen reproducidos esas pautas y valores. Ese fenómeno, por supuesto, que hace pedazos la noción de dignidad e igualdad de derechos. Siento que, es decir, tienes toda la razón. Si yo recuerdo a mi infancia o mi juventud, no te rías, no es... Sí se acuerda. Sí se acuerdo. Tengo buena memoria. Además son como hace 60 años. Pero eso era todos los días, estaba en todas partes, en el juego, en el parque, en la calle, en el salón, este tipo de apelativos. Y yo lo veo distinto. Eso sí. Me da la impresión de que ha disminuido. Es decir, algo por ahí de esta cultura machacante del respeto al diferente, al otro, o del respeto a los derechos del otro, está quedando. Lo que pasa es que somos como de lento aprendizaje en este país, porque a lo mejor en una década un país normal adopta y lo instituye formalmente en su cultura cotidiana. Y a nosotros a lo mejor nos va a tomar 25 años, no sé cuántos nos va a tomar. Pero... Cambiar el disco duro es difícil. Se ha metido en nuestra constitución como persona. Donde mejor se observa el cambio es si dialogamos, por ejemplo, lo que piensa la generación de nuestros padres con la generación de nuestros hijos. Nosotros sí es cultural, ¿no? Citando al clásico. Sí hay un fenómeno de pautas de cambio. Sí, yo veo que hay. Mis hijas, bueno, años luz de lo que pensaría mi mamá y sus hermanas. Claro, totalmente. Claro. En cómo se entienden como mujeres, en lo público. Y cómo se conciben social y públicamente. Sus derechos, ¿no? A lo mejor tu mamá era una mujer de su generación conservadora, decir, pues las mujeres en su casa, ¿no? Mi madre tuvo 15 hijos. Ah, bueno, ¿no? bueno. Sobrevivieron 14. Por eso estaba yo con lo del nombre un poco confundido. Pues lo del embajador. Y mi hija... de saque dice, yo no sé si voy a tener hijos. Claro. Es más, no sé si me voy a casar. Pero sí, por supuesto, hay un fenómeno que ha avanzado, pero hay todavía términos de relación con mucha tensión. Sí, tenemos instituciones. México ha avanzado como América Latina como pocos en ese fenómeno. Tenemos más o menos 15 instituciones que tutelan derechos ambientales, de pueblos indígenas, de jóvenes, de niños, de familia, de no discriminación, de información, de contribuyentes, los que tú quieras, a nivel federal y estatal. Pero ese endamiaje todavía no acaba de embonar en una lógica política pública que tenga que ver en la gestión con acorde a derechos. Sí, en el discurso, me parece, porque se habla mucho de esto y ves a funcionarios y a gobernadores y a delegados hablando de esto, pero luego no aterriza en la acción cotidiana de los gobiernos. El respeto y promoción de los derechos humanos se ha convertido en un indicador de la gobernabilidad democrática. Hoy los gobernantes están obligados no solo a hablar del tema, sino a hablar bien del tema. Y les encanta la foto. Y si tienen que tomarse 10 fotos firmando convenios, lo van a hacer. El tema es que eso se refleje no solo en su toma de decisiones, sino el término de relación con su equipo, con las personas a las que representan. Porque al final del día lo que acaba pasando es que tenemos una enorme distancia entre la dinámica de nuestra clase gobernante y la dinámica de los gobernados. Son estados de excepción aquellos que tienen estos niveles de sueldo, estos niveles de privilegio, respecto a los que pagan su sueldo. Este fenómeno todavía no logra constituir una cotidianidad donde se entienda que la exigencia pública, la transparencia y las decisiones son términos de relación. Todavía hay presidentes municipales, diputados, senadores o secretarios de Estado que se ofenden con preguntas que deberían ser básicas. Hay gobernadores que se ofenden cuando les preguntan, ¿y usted de dónde está sacando dinero para su campaña? Hay personas que se ofenden cuando le dicen, oiga, señor, usted es senador, ¿y por qué está gastando lo que está gastando y no nos informa? Este tipo de cosas te reflejan todavía la distancia que existe de introyectar la práctica de los derechos humanos como un término de relación. Lo sabemos bien, por aquí han pasado varios de esos que se enojan cuando, oiga, pues sea transparente, ¿no? Lo dice, ya no es mi deseo como ciudadano, sino lo que dice el marco jurídico. No les gusta, ¿eh? No les gusta. Justamente el tema es cuando la vigencia de los derechos humanos se convierte en contenido de la democracia. Entonces la democracia no es solo un sistema electoral
con las fortalezas o debilidades No, que es una pudiera cultura tener, política que vivimos. es un régimen de ejercicio de derechos para todas y todos. Claro. Y lo que vemos en nuestro país es que hay muchas personas que por su lugar de vida, su color de piel, su sexo o alguna otra característica, no ejercen los derechos. A niños y niñas en este país, la gran proporción de ellos están en pobreza. Hay una cantidad enorme de personas LGBTI que por el solo hecho de su orientación o preferencia son correteados, asesinados o golpeados. Sí, es correcto. O sencillamente por edad. Hay personas que no consiguen trabajo por su edad. Entonces, el fenómeno de que tengas ciertas características que juegan en contra de tu ejercicio de derechos te habla de los déficits de nuestra democracia. Emilio, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano ante instancias internacionales? ¿Cuál fue tu experiencia estando en la Comisión Interamericana de la relación con las autoridades mexicanas? De repente da la impresión de que incomoda, que no es algo natural, inherente al Estado mexicano, el saberse fiscalizado por instancias supranacionales, y en una comunidad internacional es algo que está siendo cada vez más frecuente. En la administración de Enrique Peña Nieto hubo un cambio de polo, del positivo a negativo. Al inicio de esta administración, el gobierno mexicano jugaba muy en la inercia de lo que venían las administraciones anteriores de Fox y Calderón, en términos de cooperación internacional, de apertura, de colaboración al escrutinio. Pero la crisis generada por Tlatlaya, por Ayotzinapa, por Tanguato, da una ruptura fuerte del gobierno mexicano, no solo con la Comisión Interamericana, sino prácticamente con todos los organismos. El quiebre se da con el relator de tortura en Naciones Unidas, pero a partir de ese momento empieza un cambio del término de relación, por ejemplo, con Naciones Unidas, instancias como la Oficina del Alto Comisionado, el Comité de Tortura, de Desapariciones Forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, inclusive dificultar la visita al relator de derechos humanos. Con la Comisión Interamericana, por supuesto, el relator para México, el grupo de expertos. Vamos, llegaron al extremo de permitir una denuncia en contra del secretario ejecutivo, que era yo, cosa que ni Perú de Fujimori hizo, nada más para ponerlo en dimensión. Y luego vienen, por supuesto, las tensiones con actores como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society, o las tensiones con instancias como el Parlamento Europeo o con algunos presidentes por las expresiones que hacen en esa materia. La administración de Peña Nieto hace un viraje de 180 grados y se convierte en aquella institución, aquella gobierno, aquella posición política donde en lugar de liderar la indignación, lidera la negación. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, no es cierto, es el relator, es la comisión, es el informe, no está bien, y se genera entonces ya no un fenómeno de cooperación, sino una mecánica primero de control de daños y después de franca oposición. Vamos a hacer una pausa. Describes el peor de los escenarios, me parece, ¿no? Es decir, nos gastamos miles de millones los últimos 15 años en este país para avanzar y fortalecer una cultura de derechos humanos, de igualdad, de equidad, de respeto, y hoy, después del gasto, creo que estamos peor de como estábamos en 1998 o 1999. Ahora hacemos un balance de esto. Esto es Emilio Álvarez de Casa, sí señor, es él. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. La política internacional bajo el análisis de expertos. Ana María Salazar, Carlos Rodríguez, Juan Pablo Spineto. Todo lo que te sorprende en la segunda década del siglo XXI. El Mundo Según. Martes y jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
3 horas de información continua con lo que tienes que saber de negocios y finanzas del continente americano. Bloomberg Daybreak Americas, en vivo desde Nueva York, lunes a viernes, 6 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, estamos de regreso. Este dato que compartía sobre el sistema interamericano de los 34. Son 35 países. 35. Y 34 países tienen el 60% de las denuncias y uno solito, México, 40%. Estoy hablando de los datos del 16. Y no estoy hablando todavía de los casos que están llegando a la Corte, que en este caso México tiene varios este año. Entre unos de ellos el caso Atenco, ¿no? que involucra directamente a quien hoy es titular del Ejecutivo, cuando era gobernador del Estado de México. Pero también un poco en el modelo institucional. México es el país del continente con el sistema más robusto, acompañado con Argentina, de comisiones estatales. Tenemos 33, la nacional y las estatales. En promedio gastaremos unos $200 millones al año. Es una inversión pública. Voy a tomarlo como inversión. El sistema interamericano, $15 millones, sumando corte y comisión. La oficina del alto comisionado, en su presupuesto regular, en todo el mundo, $250 millones. Entonces, sí estamos teniendo un problema de que esta estructura, este aparato, esta apuesta, yo creo que de institucionalidad democrática, no está resolviendo lo que las víctimas en México están reclamando como violaciones o abusos. Si eso no se resuelve en el país, va a buscar cauce, y el cauce va a salir fuera del país. Y eso es un fenómeno que ha venido incrementándose en los últimos años de manera notable. Creo que tú me contaste alguna vez que no sé cuántas veces más presupuesto tenías en la Comisión de Derechos Humanos del DF que en la Interamericana. Cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dejé un presupuesto de $25 millones para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En el continente, mi presupuesto, aún sumando, digamos, lo que yo tenía que hacer como secretario en gestión de cooperación, eran $10 millones. El presupuesto ordinario de la Comisión Interamericana eran $5 millones. Y mi trabajo era hablar con los gobiernos de la región europeos para proyectos de cooperación y se duplicaba. Pero eso te da una dimensión, pues justamente de la debilidad. Me recuerda muchísimo aquella frase que decía José López Portillo: no pago para que me peguen. Porque se entiende el escrutinio. Muy familiar aquí en el caso. Se entiende en esa lógica de que no es una garantía de los gobernados, no es una vigencia de los derechos humanos, sino la incomodidad que genera el escrutinio internacional, porque te van a venir a decir cosas que eventualmente no quieres escuchar como gobierno. El caso Ayotzinapa es un excelente ejemplo. Supongo que Islandia, Irlanda, Dinamarca han de gastar $100,000 en algún organismo de derechos humanos, porque es práctica corriente en este tipo de países europeos. La estructura de derechos humanos es un componente adicional de la estructura de justicia. Y es una manera para tratar de tener una eficacia en los casos de abusos de autoridad. Por eso es que inclusive todavía no se acaba de entender cuando hablamos de derechos humanos. Los delincuentes no violan derechos, los delincuentes cometen delitos. Y esa idea tan elemental como suena todavía no es del todo entendido. La Procuraduría, los ministerios públicos, la policía, serían los primeros responsables de tutelar y proteger los derechos humanos, como pasaría en Islandia. Claro. Pero en este país no es así. Porque luchan contra el crimen, contra la delincuencia. Mira, hay una dicotomía ahí entre la percepción de derecho y delito. Yo le decía a una persona, cuando tú chocas, ¿a quién le hablas primero? ¿A la compañía de seguros o a la policía? Siempre al seguro. Casi toda la gente que yo conozco contesta así. Cuando no tienes seguro, pues rezas, pero... Evitas hablarle a la policía porque se entiende como un problema, como se entiende como desconfianza. Si tú vas en la calle manejando... Bueno, hay un mecanismo de extorsión casi en automático. Y ves un coche con una patrulla, dices problema. Ves un coche con 4 patrullas, muchos problemas. O sea, dices, es que ese fenómeno de la desconfianza
no entendemos a la autoridad en materia de seguridad como garante de nuestros derechos. Los entendemos como amenaza para nuestros derechos. Eso te explica justamente por qué hemos tratado de construir controles sin resolver la causa. Y por eso es tan grave que cuando se dé un caso paradigmático no se resuelva, porque no se permite pasar del caso a la causa. A ver, pero antes de esto, y para pasar a lo otro, porque si no se nos va a ir el programa hablando de esto, lo que pasa es que es apasionante. ¿Qué hicimos mal? Sí le pusimos mucha energía y mucha inversión a construir estas instituciones y estos aparatos, pero el de justicia o el de procuración de justicia, el que reduciría la impunidad, ¿sigue intacto o nos faltó ahí mejorarlo, pulirlo, depurarlo, cambiar este debate sobre el Ministerio Público, por ejemplo? Es decir, toda esa otra parte se quedó sin hacer, mientras que le pusimos mucho énfasis en 15, 20 años a la cultura de derechos humanos en las leyes, pero no en la vida cotidiana? Yo veo esencialmente tres problemas. El primero es que México nunca tuvo un proceso de justicia transicional. Cuando hubo un cambio de régimen, cuando hubo un cambio de administración, aquella cosa que empezábamos a llamar transición a la democracia, no hubo una revisión en serio. Del pasado. Del pasado. Sí, y recuerdo los debates entonces. Y eso es gravísimo. Sí. Países que no viven revisiones, lo que se llama justicia transicional, reproducen los vicios del pasado. Sí, revisar Tlatelolco, por ejemplo, revisar... Eso te permite romper las cadenas de impunidad. Sí, no vamos a actuar igual. Exacto. Sí. Y la segunda tiene que ver con entender cuerpos profesionales y ciudadanos de seguridad como parte de la democracia. Es decir, las instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia, con características especiales, requieren en cierto lugar, cierto momento. Por ejemplo, si se crecía una investigación del Ministerio Público, no la vas a subir a Internet, estás investigando. Hay otros temas que requieren, sí, confidencialidad o respaldo a la información, porque estás tratando temas que pudieran afectar la dignidad, la honra o la seguridad de las personas. Eso es así. Pero lo que tenemos que entender es que son parte de las instituciones de la democracia. Y la tercera, que es esencialmente lo que ha pasado en los últimos años, es que el cáncer de la corrupción, de la connivencia, delito, instituciones de seguridad es cada vez mayor. En las policías municipales, en las policías estatales y también en las estructuras federales, lo que ha venido pasando es aquella cosa como el pastor pactando con los lobos. Pactan, les pagan las campañas, les financian, y cuando vienen a extorsionar, a desaparecer o secuestrar, la autoridad sencillamente voltea la cabeza y no escucha los gritos. Lo que ha venido sucediendo es este fenómeno de no controlar al delito que entra y juega con uniforme o con el uniforme. Emilio, la última vez que tú y yo nos vimos hablamos de nuestros padres respectivos siendo espiados, ¿no? Con Eso maneras mucho menos sofisticadas. ¿Tú te imaginabas a este gobierno espiando al GIEI? Mira, honestamente no. O sea, no es porque no supiéramos que el CISEN o esa cosa que llamamos gobernación, ¿no? En nuestro imaginario, ¿no? Cuando dices el agente de gobernación, ¿no? Ya cosa, un personaje con lentes así. Gabardina. ¿No? Medio siniestro, ¿no? Sí. Ya sabíamos que hacen labores de investigación. Pero, ¿cuál es lo paradigmático de este caso? Un software, un programa de computación, una serie de equipos o de sistemas, no de equipos, sino de programas, más bien software, que se utiliza y se vende solo para combatir al delito, al crimen organizado y al terrorismo, es usado para investigar a periodistas y defensores. Bueno, es que es la evidencia de la comisión de un delito, es el antisentido. Hay sí ya la revisión de que el grupo de expertos fue espiado. O sea, los defensores de Ayotzinapa. Vamos, el hijo de Carmen Aristegui, un adolescente. Me han preguntado, oye Emilio, ¿y tú no has sido cuando tú estabas en ese momento? Le dije, miren, yo entregué mi teléfono, pero recuerdo absolutamente haber recibido mensajes de ese tipo. Correos electrónicos que de repente supuestamente era Hacienda requiriéndome cosas. Yo dejé ya la OEA, pero no tengo duda de que recibí ese tipo de mensajes. Y es absolutamente contrasentido. O sea, que el gobierno emplee los recursos públicos no para encontrar a los 43, sino para espiar a los que están tratando de averiguar qué pasa, es el antisentido total. Y eso lo hizo el mismo responsable de la investigación, el señor Tomás Herón. Él fue el que compró el software.
Y fíjate qué cosa más increíble. En el Sistema Nacional Anticorrupción se decide no aceptar una solicitud o una investigación. La señora que era entonces procuradora no tuvo empacho en votar. Ahora como secretaria de la Función Pública, Arely Gómez era procuradora. Ella tenía que haberse abstenido de votar. Por lo menos. Porque eso se llama conflicto de intereses. ¿Saben qué? Yo no puedo porque bajo mi responsabilidad estuvo este programa, yo di instrucciones o yo no supe, pero señora, estaba bajo su responsabilidad. No tuvo empacho. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cosas, revisa conflicto de intereses y votó sin problema alguno. Es como si no hubiera límite, María. Exacto. Es como si no hubiera límite, es como si nos mandaran el mensaje de el gobierno no cumple la ley. Ese fenómeno es una especie de acto dinamitero a la confianza democrática en las instituciones. Es muy grave. Que el gobierno nos diga yo no voy a cumplir la ley genera una condición de preocupación para todos, para empresarios, para actores políticos, porque se genera una especie de cáncer en la confianza jurídica, en la certeza jurídica, aquella cosa que llamamos Estado democrático de derecho. Y es nuestra apuesta principal como país en los últimos 30 años. Entrando un poquito a la materia más coyuntural, ¿qué te mueve? ¿Es esta problemática que describes lo que te mueve a lanzarte o a tratar de construir una candidatura independiente? ¿Es esta desesperación que estamos viendo un poquito en tu discurso, en tu estado de ánimo? Te lo voy a decir de esta manera. Por mi trabajo, por las cosas que hice en México, luego viajando con Javier Sicilia, luego en la Comisión Interamericana, yo me cansé de ver gente llorar, Enrique. Gente que suplica justicia y no la encuentra. Desaparecidos, secuestrados. Empresarios que le tienen miedo al éxito. Que prefieren que su negocio afuera no se vea muy grande porque lo van a cobrar derecho de piso. Gente que tiene miedo de comprarse un coche más caro porque se hace secuestrable. Gente que educa a sus hijos en el miedo. Y le dice, pero ¿cómo se te ocurre vestirse así? Vas a llamar la atención. La segunda cosa fue, ¿qué más hacemos? Yo empecé a hacer observación electoral cuando esta no existía. Nos corrían de las casillas cuando con Salvador Nava en 91. Entrábamos de observador y nos corrían. Y empezamos a hacer una presión democrática, civilizada, pacífica, pues para que hubiera esta cosa que llamábamos IFE. Y luego fui autoridad electoral, luego estuve en Derechos Humanos. He participado en 6 reformas constitucionales, la ley de víctimas. He hecho informes de los que quieras, en español, en inglés, estructurales, causal, lo que quieras. Y la pregunta fue, ¿y qué más hacemos? ¿Hacemos incidencia ciudadana? Hicimos en 94 Alianza Cívica, en el 2000 Poder Ciudadano, en 2006 Diálogo Democrático Ciudadano, en el 2012 Poder Ciudadano o los diálogos con los candidatos y las víctimas. Y nos dijeron, te lo firmo y te lo cumplo. Así nos dijeron. Así nos dijeron. Entonces la pregunta que me hice junto con otras personas es, ¿qué más hacemos? Y la tercera tiene que ver, sí, con una apuesta pacífica, pero radicalmente democrática, de recuperar la transición democrática. Y aprovechar la ventana de oportunidad que se da en el 18 con estas inéditas expresiones de candidaturas independientes, elecciones estatales en 30 entidades, nunca hemos tenido eso, Enrique. Y también, ¿por qué no?, una expresión que nunca hemos vivido de más de 10 millones de jóvenes a la urna, los millennials a la urna. Hay un momentum más allá de la molestia que pudiera generarse en un entorno de crisis de representación en nuestro país. Entiendo las causales y creo que están claramente explicadas. ¿Tú quieres ser presidente, Emilio? Mira, yo no es que esté buscando trabajo. No es así. Pero por supuesto que creo no solo en mis capacidades y convicciones y mi trayectoria, sino en la capacidad de convocar a un grupos o miles de personas a recuperar el poder para la gente. Yo quiero recuperar la transición democrática. ¿La perdimos? Por supuesto. Está no solo perdida, sino en franca regresión. Aquellas cosas por las que apostamos, yo las veo perdiéndose día a día, ¿no? Nuestras instituciones autónomas, nuestros marcos legales o algunas protecciones y garantías mínimas que teníamos, que tienen que ver con periodistas, con espionajes, con ejercicio de derechos. Y me parece entonces, te lo digo con mucha convicción,
no es el fenómeno de Emilio Álvarez y Casas, sino las causas y luchas que están en torno a esta propuesta, que podrían dar un horizonte de una enorme diferencia si yo estuviera en la presidencia. Emilio, pero yo necesito que justifiques tu confianza en esta vía, ¿no? En la vía electoral, porque, digo, para acabar pronto, ahora denuncia este mecanismo, ¿no? que tiene los gobernantes desde Montiel del Estado de México para desviar recursos a las campañas. Mira, y bueno, ahí se supone que en el Estado de México ni siquiera se rebasaron los topes, ¿no? Ese es parte de nuestro diagnóstico. Cuando me refiero a la transición, no solo está estancada, sino regresión. Es que de repente una autoridad electoral, que fue un árbitro confiable, de repente deja de serlo. Hace unos meses nombraron a 3 consejeros. ¿Cómo se apellidan? Ese es el tamaño de tu música árbitro. En ese momento, por favor, ¿no? Porque no nos acordamos. Me acuerdo de los que están, me acuerdo de Baños, de Murayama. Ese es el tamaño de tu árbitro. Así han hecho a la autoridad electoral. Y no es de mérito a las personas, no se entienda así. Nos acordamos de los apellidos de los consejeros de hace 15, 20 años. Mucho más, es cierto. Nos acordamos de los que estaban con Oldenberg, Ortiz Pinchetti, Pechard, Lujambio. Y la lista grande. Y no nos acordamos de los que nombramos hace 3. Y estoy hablando con gente de la más informada del país. Yo he hecho esta pregunta 30 veces y el resultado otra vez es el mismo. Entonces, no solo resulta que hay una cooptación del Instituto Nacional Electoral, sino que los que allí están no entienden que ya no son IFE. Y el IFE, en su momento, y el INE, no es de ellos. Es una institución que hemos construido a pulmón y a calcetín. ¿A qué te refieres cuando dices que está secuestrado el INE? Me refiero a que bajo la lógica de cuotas y cuates, los partidos políticos han puesto a sus representantes que cuidan sus intereses y no los de la gente. Que vengan a decirnos que en el Estado de México no se rebasaron los topes cuando todos vimos de manera ofensiva lo que pasó en el Estado de México. Cuando en Coahuila se cayó el conteo, se tuvo el conteo como en el 88, y salgan con una especie de expresiones de instalamos el 99.99% de las casillas y fue una fiesta. Dices, bueno, ¿en dónde viven? Entonces, la batalla por la democratización empieza por recuperar nuestras instituciones. Esa apuesta significa decir, no señores, no estamos dispuestos a que nos vean la cara de tarados y vamos a luchar por la recuperación de nuestras instituciones y del espacio y de la agenda de la transición democrática. Y no estamos dispuestos a sencillamente que nos vengan a decir, fíjense que nada más rebasaron por 300,000 pesos. Hacemos una nueva pausa rápidamente y regresamos a la recta final en esta conversación con Emilio Álvarez y Casa. Volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un programa que se enfoca en traernos lo más importante del mundo global de los negocios, las noticias sobre los mercados y la información al momento. Bloomberg Markets Americas, lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Construir una candidatura independiente es una cosa harto compleja.
¿no? No solamente por las filas. Por decirlo menos. Por decirlo. ¿Dónde estás? ¿Quién apoya a Emilio Álvarez y Casa? ¿Quién lo respalda? ¿Con quién has hablado? ¿Vas a formar un frente? ¿Organizaciones civiles están contigo? Es decir, toda esta tesis y este debate de que solo una para que sea competitiva, es decir, que aquellos independientes que aspiran construyan un consenso y formen una candidatura única, ¿suena razonable? ¿No lo suena? ¿Dónde estás? Como dijo el albañil, en su filosofía constructivista. Vamos por partes. Vamos por partes. Ahora es una iniciativa colectiva porque creemos que no puede ser el cambio aquel de una sola persona. Esa historia ya la vivimos y no la compramos de nuevo. O sea, no caudillismos. Exacto. Y tampoco mesías, ni tampoco soluciones mágicas. Queremos una plataforma de muchas candidaturas al Congreso, pero también a nivel local. Esto que yo mencionaba de las 30 elecciones locales. La segunda expresión tiene que ver con generar una agenda que permita poder poner temas en el debate público que estamos ciertos que no van a venir de otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Difícilmente los que han sido parte principal del problema van a ser parte principal de la solución. Y ahora entonces se ha puesto 3 etapas, de que se presentó de febrero a septiembre para tener 80,000 avales. Le hemos llamado aval como respuesta a la crisis de confianza. Personas que quieran construir esta iniciativa, estamos cercanos a los 25,000, estamos ya prácticamente en todo el país, estamos con iniciativas corriendo, buscando la gente que quiere levantar la mano para ser candidatos ciudadanos, y ese proceso ha ido muy bien. La verdad es que estoy muy sorprendido de cómo hay gente que dice, a mí me interesa. Creemos que eso se puede hacer. ¿Cómo se ese aval? Se mete uno a la página www.ahora.si, sin com, sin mx, es muy fácil, ahora sí, www.ahora.si, y donde dice súmate, pones tus datos. Y estamos invitando a la gente que no se siente representada, a la gente que ya no quiere llegar a votar por el menos peor, y que dice, no, bueno, pues el menos mal. A la gente que se siente así, ahora les hace esa invitación. Si tenemos estas avales, iremos a la segunda etapa. Hazte cuenta que fuera una serie de Netflix. Vamos a la segunda temporada porque el público así lo quiso. Bueno, entonces vamos a buscar lo que la ley pide, que son 850,000 firmas. ¿Por qué pensamos en 80,000? Porque hay 16 semanas y si estas 80,000 buscan una firma por semana, es casi 1,300,000. Nos parece realizable, nos parece ejecutable. Y entonces la tercera etapa será aquella de llegar a la boleta. Si llegamos a la boleta, dirían los clásicos, agárrate, chencha, que vamos a brincar, ¿no? O sea, sí le vamos a poner una serie de temas y agendas que creo que mucho bien le harían a la democracia en esta expresión múltiple. Gente como Sergio Aguayo, como Denis Dresser, como Javier Sicilia, como Alfredo Figueroa, como Rogelio Gómez Hermosillo, o personas que estuvieron en frentes y organizaciones como Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, coordinaciones de víctimas, grupos de derechos humanos, académicos, chavos. Hay una expresión de muchos chavos, desde los que estuvieron en el 132 hasta grupos de estudiantes de distintas universidades públicas y privadas. En las universidades nos ha ido muy bien. Difícilmente los candidatos entran a las universidades y nosotros nos estamos moviendo con una enorme comodidad, porque la verdad de las cosas es que no tenemos que pagar el favor a nadie. Y eso es una de las grandes libertades que nos da. Y en ese orden de ideas relaciono con tu segundo bloque de reflexiones. No creo que la etiqueta, el concepto, la marca independiente dé para todo. O sea, honestamente yo sí tomo distancia cuando hay actores o propuestas de que llevan 30 años en la vida partidaria, utilizan el derecho legítimo que les da ahora una candidatura independiente, pero que hacen la política, la relación exactamente de la misma manera. Han estado 15, 30, 20 años en un partido político y de repente son independientes. Quieren ser independientes. Ajá. Yo no acompaño eso. Respeto, porque es un derecho así construido y es una forma válida y legítima. Pero me parece que lo que se está buscando en la crisis de representación no es eso. Y también te diría, creo que tiene que ver en cómo apostamos no solo historias y trayectorias, sino qué agenda se hace verosímil. O sea, llevas 20 años, estás en una instancia de representación o de gobierno y nunca has hecho lo que dices que vas a hacer. Explícame la epifanía aquella que tuviste, que te cambia de repente y te dice... Ahora sí. No, ahora sí. Y como, ¿por qué? O sea, explícamelo pues.
es parte del debate público y me parece que ayuda a nuestra democracia que tengamos estos debates. Creo que hace muy bien romper el axioma Fidel Velázquez. El axioma Fidel Velázquez era aquel que te decía, el que se mueve en la foto no sale. Y yo creo que está muy bien, yo creo que el debate público requiere eso, que las expresiones, los proyectos, los modelos se pongan en el debate público y habrá un momento de constatación, que será la boleta. Hablando con otros aspirantes a construir una candidatura independiente, el tema que siempre brinca es dinero. Todo esto que dices que se tiene que hacer, pues cuesta. Cuesta llevar a la gente, cuesta hacer promoción. Bueno, hasta las universidades tienes que ir, tienes que desplazarte, con todo y que haya muchas facilidades. Hay manera, no teniendo una estructura partidista, no teniendo patrocinadores poderosos, ¿hay manera de conseguir recursos para construir la candidatura, Emilio? Enrique, ese es uno de los temas claves de los procesos electorales. México le pone mucho dinero a las elecciones, pero el dinero público que ponemos, que son ríos de dinero, se estima que es solo una tercera parte de lo que entra a las elecciones en México. El grande problema es el dinero ilegal, o de compraventa de contratos, de preventa de contratos, que así como los condominios, compre ahora y quédese con él después, y entonces le sale más barato o mejor, y entonces termina en casas blancas o en concesiones o en licitaciones inexplicables, o más grave aún, el dinero de los narcos o del crimen. Y ese fenómeno es, yo creo que una de las grandes amenazas, porque al final del día lo que está pasando es que quien recibe para llegar, llega para pagar. Y eso está pasando muy gravemente en nuestra democracia. Tenemos que poner eso en falta, Enrique. No puede ser que estemos destinando tantos recursos financieros a las elecciones. No puede ser que haya millones de pesos ilegales y no se encuentren. Entonces, sí estamos haciendo una apuesta política y ética a poner eso en falta. Ahora está viviendo de microfinanciamiento, de donantes, modelo Bernie Sanders. Estamos de nuestros recursos, estamos llegando a casas. Queremos poner eso en falta. Esa es parte de esta apuesta. Hay gente que mira, ay, hombre, qué ingenuo. ¿Y no serás tú más ingenuo que aceptas que hay dinero ilegal atrás y que luego lo pagan tus gobernantes? O sea, en Colombia, cuando fue la constituyente en 91, el 25% del Congreso eran narcodiputados. 95%. Perdóname, en 91 el 25%. 25% eran narcodiputados. En nuestro país ni siquiera sabemos, pero todos tenemos la sospecha. No, aquí no hay, Emilio, por favor, aquí no tenemos. Todos son salvo la chapodiputada. Finísimo. O presidentes municipales o gobernador. ¿O qué más? Ahora ese dinero ya está corriendo, ¿eh? No. Ya está, pero no han ni empezado. Porque todavía no tienes ni siquiera los candidatos. Ahorita, cuando los partidos políticos hagan las listas, ahí es donde vienen ya los contratos. El flujo. Porque es entonces el quién. Y generalmente los actores no apuestan a lo que llaman fondo perdido o tiros a la luna. Hasta que yo no sé que mi inversión... ¿Quién va a ser? Como veo doy. Es correcto. Y este fenómeno me parece que en partida doble tenemos que poner eso en falta. Y segundo, necesitamos árbitro que ponga eso en falta, que lo limite. ¿Por qué? Porque si lo que gana es el dinero, si lo que gana son los ríos ilegales, entonces las consecuencias no solo son brutales, sino la implicación de que la democracia se decide por dinero y no por voluntad, hace una tragedia a nuestra vida, como creo que ha sido en los últimos años. Citabas el axioma de don Fidel, este axioma de Castañeda, el solo así, postulando el que uno solo. Ahí hay un colega periodista, hay un ex senador, hay un defensor de derechos humanos, hay una academia, es decir, hay un grupo numeroso y no sé si se van a sumar más de aquí al 18. Incluyéndolos a modo. Bueno, exacto, ¿no? Falta la candidatura indígena, ¿no? El CNI y Marichuy. Exacto, que también se va a sumar.
En términos reales, en términos de competencia electoral y de lo que nosotros hemos medido aquí, el peso que la ciudadanía le asigna en preferencia electoral a un candidato independiente, pues corrígeme, Enrique, pero va entre un 5, un 6, 7% tal vez. El Bronco, que no sé si era el que aludías hace un rato, bueno, hay varios que podían ponerse la cachucha con la descripción que hacías, es el que sale más alto, con 7, 6, 8, más o menos. En la última medición preguntamos por ti y por lo menos ya registras. Ya estás ahí en 2, 3%. Ya la gente sabe que Emilio Álvarez y Casa está compitiendo, pero sí, es marginal. Es marginal. Más que el PT. Por lo menos. Mira, yo creo que ese foro irá cambiando. Por eso decía, si estás en la urna, si estás en la boleta, entonces la discusión va a cambiar. Y este fenómeno pasa primero por entender qué son las candidaturas independientes. La mayor parte de los habitantes del país no han tenido una competencia bajo esa figura. Sigue siendo todavía muy nueva. Diría, una golondrina no hace verano. Y está bien que se enteren. Cuando tú planteas el tema, la gente dice sí. Y yo en los foros en los que me reúno hago 6 preguntas. Le pregunto a las personas, ¿usted está contento con lo que pasa en México? El 99, 100% me dice no. ¿Usted se siente representado por los partidos políticos de México? El 99.99 me dice no. Luego, casi a manera de provocación, les digo, México es un país libre de corrupción. La gente se ríe. Dice, no. ¿Qué pasó? ¿Dónde vive usted? Y luego preguntamos temas sobre seguridad. ¿Se siente usted seguro donde vive? Hombres y mujeres ejercen derechos en igualdad. Los jóvenes tienen oportunidades para el desarrollo. Y a partir de ese diagnóstico se da una discusión interesante que es, bueno, si esa es la resultante, si ese es el diagnóstico, si no te gusta, no te sientes representado, no estamos libres de corrupción, entonces ¿qué hacemos? Y es ahí entonces donde hay la posibilidad de una provocación en el buen sentido. Yo le comento a la gente, a ver, yo ya sé qué voy a hacer en el 18. ¿Tú ya sabes qué vas a hacer en el 18? Si la respuesta es no, ahora, o la posible propuesta de Emilio Álvarez y Casa y otros, es una posibilidad de respuesta. Métete ahora punto sí, discútelo, hazlo. Y ese es solo horizonte. El horizonte de discutir, ver agendas y organizarnos va a llevar un fenómeno que creo, por supuesto, va a ir en aumento en los próximos meses. Ese solo hecho va a cambiar el debate, y no solo en términos del debate, sino inclusive poner en falta no solo a la autoridad electoral, sino a los partidos. Ese es el tipo de agenda que vamos a llevar. Vamos a estar muy pendientes de qué resuelve el INE y cómo va a ir resolviendo, y vamos a ir dando esas peleas. Emilio, es que 99% te dicen que no están a gusto, pues, que están insatisfechos con la situación, pero en Coahuila no. En Coahuila el PRI gana, ¿no? Compite. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo explicas eso? Hay clientelas, hay miedo, hay una enorme crisis de confianza entre que todos son iguales y para qué. Y hay un repartidero de dinero espectacular. Hay un montón de personas que dicen política cosa mala. Yo trabajo, yo voy a la escuela, conmigo no se pago metan, mis impuestos, pero no se metan. Cuando le dices, mire, el problema es que si usted hace eso, les facilita la toma de decisión, porque ¿qué cree? Sí tiene que ver con su vida. Sí tiene que ver. Sí le afecta, claro. Sí tiene que ver que en el hospital a donde lleva a su hijo cuando se le cayó en el parque haya o no medicinas. Sí tiene que ver para que si su hija vive en su ciudad o va a otra ciudad a estudiar. Sí tiene que ver para ver si en su colonia hay servicios o no. ¿Qué cree? Sí tiene que ver. Entonces todavía este fenómeno de las maquinarias, las clientelas y el miedo en Coahuila, o sea, el fenómeno de la violencia y de los secuestros es una industria. O sea, el derecho de piso, la gente paga impuestos y derecho de piso como impuesto informal, ¿verdad? Genera mucho temor, pero veo también mucha gente organizándose, mucha gente levantando la mano para decir, es que tampoco está fácil lo que vivimos. O sea, no es que lo que vivimos... Sí, ¿cómo se resuelve? No es una cosa de... Y también veo mucha gente con el ánimo y la decisión de decir, es que México es mucho más que esto. Es que no nos merecemos estar viviendo así. Pero llevamos 20 años diciéndonos esto y no logramos acabar de resolverlo. Es decir, este apunte que hacías respecto a una transición
desdibujada o una transición perdida, secuestrada, es al lugar el debate porque, bueno, aquí hay 20 años de lucha democrática, fortalecimiento institucional, creación del INE, independencia de una serie de instituciones. Ahí va y de repente como que nos tropezamos y como que no podemos. A jalones y empujones. Sí, terrible. Se nos va a acabar el tiempo, les voy a pedir conclusiones, pero ¿cuántos candidatos independientes prevés en la boleta electoral del 2018? Yo creo que va a haber varios. No te puedo decir número, pero pienso que habrá, así como hubo partidos satélites, no descarto el escenario de candidatos satélites. Bueno, vimos uno en el Estado de México, ¿vieron? Luego hasta hizo huelga de hambre allá afuera. Es así. Yo creo que ya le pagaron, ya se fue de vacaciones. Yo creo que eso tendremos que estar atentos a verlo, pero sí me parece que ha llegado también el momento de otras formas de hacer política, de otras formas de representación, y es solo el inicio de una serie de respuestas que se están dando en este país a la crisis que tenemos. Por eso surge ahora, por eso una persona como yo está en esto, porque al final del día seguimos apostando no solo por la vigencia de nuestros derechos, sino por lo que llamamos esperanza, ilusión y horizonte democrático, porque de otra manera lo único que nos queda es encerrarnos y llorar. Pero la apuesta, para entenderlo con toda claridad, es mucho más poner temas sobre la agenda, construir una agenda, o tú te ves en el balcón de Palacio con la banda en el pecho. El 1 de diciembre te voy a invitar. Eso, ahí está, aplaudiendo. Conclusiones, María Enrique, por favor. No, pues suerte en la campaña, porque como independiente cuesta arriba y sin dinero, Emilio, doblemente cuesta arriba. Es cancha ajena, público contrario y árbitro hostil. Exacto. No, ya, peor imposible, ¿eh? Pues mira, con que llegues ya es correcto. Va a ser, es obvio, va a ser difícil, es un proceso que va a ser muy duro, pero creo que ojalá en efecto llegues a la boleta, creo que ese sería un gran éxito, porque la agenda, la temática va a estar presente en la discusión pública, que creo que es más relevante incluso que el resultado electoral